El día de hoy empezamos con el capítulo 6 y es el último capítulo del libro que estamos cubriendo, hermanos, el libro de Gálatas. El último capítulo, ¿verdad? Ya veía como que no salíamos de aquí. Dije, a lo mejor vamos a tomar todo el año, pero gracias al Señor nos ha permitido poder llegar más y más al final. Hermanos, ¿qué pasa cuando vemos que entra el pecado en una vida, ¿verdad?, que le pertenece a Cristo, en un hermano que le pertenece, ¿verdad? Bueno, podemos decir un hermano que es de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Verdad? Cuando vemos ese pecado, ¿verdad? ¿Cómo debemos de reaccionar nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Venir y confrontar a la persona, apachurrar a la persona, hacerle que pase por vergüenza. Pedirles, ¿verdad?, que abandonen el pecado sin ninguna otra solución, nada más diciéndoles, ustedes pueden solos, no se preocupen, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de hacer, hermanos? ¿Verdad? Platicaba con un hermano que decía, la disciplina de la iglesia se ha estado perdiendo generación tras generación. Iba a decirles 3 veces, pero no. Generación por generación, la disciplina en la iglesia se ha estado perdiendo. ¿Por qué? Creo que primordialmente es por el hombre que se encuentra detrás del púlpito que las iglesias, ¿verdad?, no optan por esa disciplina. En estos últimos tiempos, hermanos, en estos últimos años, hermanos, se ha hecho tan fácil el poder salir de una iglesia e ir a otra, sin que te cuestionen, sin que te digan nada, sin que te digan de dónde vienes, eres bautizado, crees en el Señor, realmente eres cristiano, sin que te examinen, ¿verdad? Y es un problema, hermanos, que lo que se ha hecho, en vez de decir, ok, vamos nosotros a seguir siendo la forma que hacemos, buscando examinar a las personas que vienen nuevas, ¿verdad?, dónde se encuentran, si son creyentes, no son creyentes, si son creyentes, ¿verdad?, examinar por qué llegaste aquí, ¿verdad? Porque, hermanos, hay personas que no me gustó que me dijera el pastor tal cosa, me habló de pecado y yo me voy a la siguiente iglesia, que no me hablen de pecado. No me gustó que en tal junta empezaron a decir, ¿verdad?, que necesitamos hacer más, y yo no me siento que necesito hacer más, yo me siento a gusto donde estoy, así que me voy a la siguiente iglesia. No me gusta que tocan cantos, que tocan himnos, ¿verdad? Escuché una persona que dijo una vez, no me gusta cuando en el culto de adoración contemporáneo meten himnos tradicionales. Dice, no me gusta eso. Hermanos, en el día de hoy estamos buscando, o hay muchas personas que buscan la iglesia a como usted la quiere. Como dicen en el restaurante, a la carta, ¿verdad? Y yo sé que me miran y dicen, pastor, siempre usa ilustraciones de comida. Esa iglesia a la carta, ¿verdad? Ahí no hablan de pecado, ahí me gusta. Ahí no te ponen, no te dicen que tienes que participar, no lo haces cuando tú quieres, ahí me gusta. Ahí tienen eventos para los niños, mientras yo estoy sentado acá, ellos se encargan de los niños, ahí me gusta, ¿verdad? Dan de comer a los niños en los miércoles por la tarde, ahí me gusta. Hay donas y café los domingos de la mañana, ahí me gusta. Tocan música que tocan en la radio, eso es lo que me gusta. Y buscamos una iglesia, no buscan una iglesia que realmente predique la palabra del Señor, que realmente, hermanos, esté buscando ser santificada
por la palabra del Señor, buscando ser guiada por el Espíritu Santo del Señor. No, una iglesia que me atraiga a mí, porque si sabemos que me atrae a mi vecino lo va a atraer igual porque pensamos igual. O a mi esposa le va a agradar porque pensamos igual. A mis hijos les va a gustar porque tienen para ofrecerles. Lo he dicho una vez y creo que lo voy a volver a repetir. El momento que se pueden las iglesias hacer ese tipo de cambios para que ahora ya no el miembro, ya no el cristiano, el cliente se sienta bien, deja de ser iglesia. O por lo menos deja de ser una iglesia bíblica. Deja de ser una iglesia que agrade a Dios y que empieza a buscar agradar al hombre. Mas Pablo, hermanos, en la epístola a las iglesias de Galacia, en el primer capítulo, ¿se acuerda qué es lo que dice él sobre predicar el evangelio? ¿Se acuerda lo que dice? Vaya conmigo al primer capítulo. No es por empezarlo de nuevo. Vaya al primer capítulo, el versículo 10, y fíjese lo que acaba de decir Pablo. Lo que termina diciendo Pablo en esa idea donde él está diciendo no hay otro evangelio, aunque le cuenten, que le digan, que le vendan, no hay otro evangelio. Aunque un ángel descendiera del cielo, así como dicen los mormones, no hay otro evangelio. Y termina diciendo en esa idea Pablo en el versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, y creo que hay muchas iglesias que se encuentran buscando agradar a los hombres. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque dejan que el pecado suba y baje, entre y salga a todo momento. Nadie dice nada, nadie cuestiona. El pastor no dice nada, yo no digo nada. El hermano escuela dominical no dice nada, yo no digo nada. Los del concilio no dicen nada, pues ¿para qué? Y es por eso que esas iglesias llega a toda la gente, ¿no? Porque ahí nos sentimos cómodos, porque estamos a gusto. Sinceramente, hermanos, naturalmente, al hombre no le gusta que lo corrijan. No nos gusta que lo corrijan, aun cuando decimos, déjame saber lo que estoy mal. Cuando realmente te topas con una persona y te dice realmente lo que estás haciendo mal, hasta te quedas pensando, ay, te dije que me dijeras, pero no tan fuerte, pero no todo. Porque aunque lo buscamos, y es necesario, hermanos, es necesario, no nos gusta. Eso es normal. No le gusta a la carne por igual, hermanos, cuando hablamos de pecado. Pero aquí Pablo, hermanos, nos va a hablar, hermanos, de cómo las iglesias en Galacia, hermanos, deberían de tratar a aquellas personas que eran sorprendidas o aquellas personas que empezaban a caer en pecado. Acuérdense de dónde acabamos de salir. Acabamos de salir del capítulo 5, donde Pablo menciona el fruto del Espíritu, y donde Pablo empieza a hablarnos al terminar el capítulo 5, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y dice el versículo 26, el último versículo del capítulo 5, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí fue donde terminamos la semana pasada. Ese fue el último versículo que cubrimos. El andar buscando vanagloria, o el estar irritándonos o envidiándonos el estar uno contra el otro,
En cambio de ello, Pablo va a introducir lo que debemos de hacer. Pablo va a introducir lo que el Espíritu o el fruto del Espíritu en un cristiano, cómo se debe de ver. Seguimos en el contexto, hermanos, todavía del fruto del Espíritu. Vaya conmigo al capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer solamente 5 versículos. 5 versículos, así que vamos a leer el capítulo 6 del 1 a el 5. Capítulo 6 del 1 al 5. Le voy a pedir que se ponga de pie. No porque somos menos, cambian las cosas. Seguimos igual. Así que yo le voy a dar lectura, ustedes me siguen con sus ojos y leemos, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Amén. 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 Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismos, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Gracias una vez más, Señor, que nos ha permitido, Señor, esta tarde poder abrir su palabra, Señor. Le pedimos de nuevo, Señor, que usted sea, Señor, que bendiga, Señor, a las personas que están aquí, Padre, al escuchar su palabra, y que su espíritu sea que traiga convicción, que traiga cambio, Señor, que traiga en aquellos que necesitan ser redarguidos, Señor, enseñados, Padre, instruidos para justicia. Que usted sea, Señor, haciéndolo en cada una de nuestras vidas, Padre. Le pido, Señor, que no deje que mis pensamientos, que mi cansancio, mi agotamiento, lo que sea que traiga, Señor, que sea algo, Señor, que sea usado en contra, Padre, de poder exponer bien su palabra. Al contrario, Padre, le pido que me ayude, Señor, a través de su Espíritu, para que sea, Señor, expuesta ante los ojos, los corazones y nuestros oídos, Padre. Gracias por las bendiciones que nos sigue dando y mostrando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cómo es entonces, de acuerdo con el texto que estamos viendo, que Pablo nos manda a lidiar con el pecado? El pecado en la iglesia, lo cual no allá afuera, ¿verdad? Sino aquí adentro. Hermanos, si ustedes recuerdan la iglesia de Corinto, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 5 estaba pasando ya por un problema de pecado, hermanos. Hermanos, tenían a un hombre que estaba viviendo en fornicación. De tal fornicación que dice Pablo ahí que ni siquiera se mencionaba o se nombraba entre los gentiles. Porque había un hombre que estaba viviendo, teniendo relaciones con una mujer que era de su padre. Muchos teólogos que dicen que posiblemente este hombre tenía una madrastra con la cual él estaba, ¿verdad? Hay otros que dicen, no dice exactamente, así que pudo haber sido su mamá, ¿verdad? Creo que no nos dice exactamente qué es lo que estaba pasando, lo que sí nos dice que era un caso de fornicación. Y Pablo dice lo siguiente, hermanos, a la iglesia, ¿verdad? Está llevando esto a cabo, está pasando esto, y Pablo le dice,
ustedes están envanecidos. ¿No deberían más bien estar lamentándose para que fuese quitado de entre el medio de vosotros el que cometió tal acción? Este hombre, hermanos, estaba cometiendo este pecado, y no era un hombre que estaba dispuesto a arrepentirse. No era un hombre que estaba dispuesto a dejar lo que estaba viviendo. De hecho, para él estaba perfecto el seguir uniéndose con la iglesia en Corinto, pero viviendo de la misma manera. Mas Pablo, hermanos, da una dirección, hermanos, en la cual nosotros pensaríamos: oye, qué duro, qué difícil. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Saben qué acaba de decir Pablo? Saquen a este hombre de ese lugar y entréguenlo a sus deseos carnales, entréguenlo a Satanás. No con el deseo de eliminarlo a él. Es claro lo que dice Pablo: que lo entreguen. ¿Para qué? Para que la carne sea destruida, pero a fin de que su espíritu sea salvado. Ese es el propósito con el cual nosotros, hermanos, debemos de buscar enfrentar el pecado. No buscar apachurrar, no buscar degradar, no buscar decir: mira qué bien te veías ahí arriba y ahora mira dónde te encuentras, en lo más bajo. Mira qué bien estabas allá en la computadora, o ahí en la escuela dominical, o ahí en la guitarra, o ahí en el bajo, o donde sea que estabas, y mira hasta dónde has llegado. Hermanos, ¿el juzgar es de nosotros o de Dios? Hermanos, el juzgar siempre ha sido de Dios. Esta iglesia, hermanos, estaba siendo desobediente. Pablo, más adelante en esa misma carta a los Corintios, les dice lo siguiente. En el capítulo 5, el versículo 9, dice Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Escuche lo que acaba de decir. No se junten con los fornicarios. Ahora, ese hombre del cual Pablo estaba hablando, que lo entregaran a Satanás para que su cuerpo fuera destruido, nos acaba de decir desde el principio de la carta que era un hombre que estaba viviendo en fornicación, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo en el versículo 9 dice que no nos juntemos con los fornicarios, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que cuando vayamos allá afuera, ya sea en la Walmart, ya sea en el trabajo, ya sea donde usted vaya al médico, a la clínica o donde quiera que se reúna, si sabe que hay una persona que es un fornicario, hay que excluir a esa persona, no unirse con esa persona, ponerla por un lado. No es lo que Pablo está diciendo. De hecho, es bien claro lo que dice. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo dice: no les estoy diciendo que ustedes no se pueden juntar con las personas que están viviendo en estos pecados que acabo de mencionar, porque para que ustedes pudieran hacer eso, entonces tendrían que salir de este mundo. ¿Por qué? Porque donde quiera los hay.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Sigue lo siguiente: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice Pablo? Oye, si hay un fornicario allá afuera, ya sea en tu trabajo, que no conoce del Señor, bueno, no hay nada, no hay ningún problema que no estés ahí con él, ¿verdad? Obviamente que no estés participando de lo mismo. Pero si lo hay aquí dentro de la iglesia, no te juntes con él. Ni siquiera comas con él. ¿Por qué? Hermanos, nos encontraríamos aceptando el pecado, nos encontraríamos dándole por su lado a las personas que viven de esa manera, y nosotros todavía los abrazamos y les decimos: todo está bien, tú no te preocupes, tú sigue tu vida, Dios conoce tu corazón. Esa es la frase que escucho de las personas luego que están viviendo en pecado: pastor, pero Dios conoce mi corazón. Sí, claro, Dios conoce tu corazón. Dice que es maligno. Dios conoce tu corazón y dice que de ahí sale tanto pecado, tanta maldad. Eso no es una excusa para decir: entonces puedo vivir mi vida como sea porque Dios conoce mi corazón. No. Porque Dios conoce nuestro corazón, entonces tenemos que ponerle atención a lo que Dios dice que tenemos que hacer para cambiar nuestra vida, para cambiar el centro de nuestro corazón. En el centro debe estar viviendo Cristo. Y Cristo no fue ningún fornicario. Cristo no fue ningún mentiroso. Cristo no fue ningún chismoso. Cristo no fue ningún borracho. Cristo fue el Hijo perfecto de Dios. Sigue diciendo Pablo en versículo 12: ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre de vosotros. Hermanos, palabras duras, ¿no? Palabras duras. Regrese conmigo a Gálatas, capítulo 6. Lea el versículo 1. Vea lo que dice Pablo a la iglesia de Galacia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Fíjese cómo está hablando Pablo. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué a la iglesia de Corinto le dice de una manera y por qué a las iglesias de Galacia les dice de otra manera? Porque fíjese lo que está diciendo. Si alguno de vosotros, si algún hombre fuere sorprendido en alguna falta, fuera sorprendido, llegara a caer en pecado, hermanos, dice: ustedes que son espirituales, ¿qué es lo que tienen que hacer? Restaurarle. ¿En qué forma? Un espíritu manso, de mansedumbre. Siempre teniendo en cuenta quién eres tú, no sea que tú también vayas a caer o seas tentado. Fíjense lo que dice, hermanos. Esas son direcciones para levantar a aquel que ha caído. ¿Aquel que ha caído en qué? ¿En falla? ¿En pecado? ¿En transgresión? ¿En iniquidad? Vaya conmigo a Mateo 18.
Versículo 15. Fíjense, hermanos, les voy a hacer un ejercicio rapidito, hermanos. Está en el versículo 15, ¿verdad? Mateo 18, versículo 15. Le voy a leer el versículo 20. Que usted quede ahí en el 15. Vamos a hacer un ejercicio. Ese ejercicio es de buscar las cosas que estén en el contexto en el que el escritor las pone. En el versículo 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? Eso es lo que acaba de decir. Ahora, porque hay veces cantamos un cántico, o cantábamos un cántico que dice, ¿verdad?, que donde dos o tres en mi nombre esté, allí estaré. Pero ¿en qué sentido lo está diciendo? ¿En qué contexto está hablando? Vamos a verlo. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho con mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Saben de qué está hablando este texto, hermanos? De la disciplina en la iglesia. No está hablando de que si nos congregamos dos, Dios ahí podemos alabar a Dios, ¿verdad? Que es lo que a veces cantábamos antes. Está hablando de que en esa unidad está la responsabilidad de tomar esa decisión de acuerdo con lo que el Señor ya había dicho, de acuerdo con lo que el Señor ya había hecho. Cuando habla de atar y desatar, no está hablando de andar atando demonios o desatando demonios, que luego hay personas que hacen eso, ¿no? Andan desatando a Satanás y atando a Satanás por donde quiera. Un pastor dijo: ¿y quién lo sigue desatando? ¿Por qué lo tienen que andar atando tanto? ¿Quién lo sigue desatando? Hermanos, nosotros no tenemos autoridad para andar haciendo esas cosas. Esa autoridad viene de Dios. Eso que podemos hacer solamente es a través de lo que Dios permite que hagamos, hermanos. Pero fíjense lo que acabamos de ver. Peca un hermano, ve y dile su falla. Si te escuchare, has ganado a tu hermano. Es decir, al escucharte se da cuenta y se arrepiente. Estaba mal yo. Y entonces has ganado a tu hermano. El propósito nunca fue humillarlo. Pero si no te escucha, a mí qué me importa lo que me digas tú. Dice: toma uno o dos contigo. ¿Para qué? Para tener testigos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, se muestra esta práctica, hermanos, de tener esos testigos que te escuchen, que escuchen por igual. Este hermano, ¿verdad? Fui con él, está viviendo en pecado, fui a decirle lo que está pasando y no me hizo caso. Vamos a hablar con él. Dos o tres. Si los oyera a ellos, ¿qué pasa? Bueno, pues ya ganaste a tu hermano. Pero si no, versículo 17 dice: si no los oyera a ellos, entonces díselo a la iglesia. Preséntale este caso a la iglesia. Y si oyera a la iglesia, han ganado a ese hombre.
Han ganado a esa hermana. Oh, pero si no lo oyera en la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Tenlo como un hombre que no conoce al Señor. Un hombre que no es un hermano en Cristo. ¿Se da cuenta de lo que acaba de decir el Señor Jesucristo? Lo que nos acaba de enseñar. Pablo en 1 Corintios 5, Jesús en Mateo capítulo 18, nos están enseñando que cuando ese pecado, hermanos, empiece a salir, y si es dentro de la iglesia, tenemos que ponerle un alto. Hay formas de hacerlo y hay un objetivo. El objetivo siempre va a ser buscar que este hermano se arrepienta y que sea reconciliado con el Señor. Nunca lastimarlo, nunca apachurrarlo, nunca humillarlo, nunca degradarlo, nunca burlarse de él. Siempre es la restauración para con el Señor. Vuelva de nuevo a Gálatas. Entonces viene, dice Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, apunta a unas personas. Fíjense, ustedes, dice, que son espirituales. ¿Quiénes son los que son espirituales? Porque hoy en día cualquier persona se dice, oh, yo soy una persona espiritual. Yo medito y trato de comunicarme con espíritus, así que soy una persona espiritual. No es lo que Pablo está hablando, hermanos. Hay personas que podrían decir, hermano, esto nada más está llamando a los pastores, a los ancianos de la iglesia, aquellos que ya tienen un caminar con Cristo ya largo, hermanos. Estos son los hombres que son espirituales. ¿Cuántos hombres usted ha visto que tienen un largo recorrido a través de su vida en el Señor y están viviendo en pecado? Y tuvieron que salir de la iglesia porque se dieron cuenta que estaban viviendo en pecado. No quiere decir solamente, de hecho Pablo ni siquiera dice a los ministros, a los ancianos, dice ustedes que son espirituales. Entonces, ¿cómo podemos ver una persona espiritual? Lo acaba de enseñar en el capítulo anterior. Nos lo acaba de enseñar en el capítulo anterior, porque en el capítulo anterior nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquel hombre que es espiritual va a mostrar el fruto de ¿qué? ¿O de quién? El fruto del Espíritu. Aquel hombre que es carnal va a demostrar las obras de la carne. Entonces, de esa manera nosotros entendemos aquel que es espiritual, o el Pablo le está hablando a aquel que es espiritual, aquel que anda caminando, o aquel que está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. No perfecto, porque luego decimos, hermano, pues es que necesitamos un hombre perfecto. No, pues no me cuenten a mí, porque yo no soy perfecto. No, un hombre que está buscando ser guiado por el Espíritu Santo, estar buscando ser transformado, así como Cristo, a la imagen ahora de Cristo, para agradar al Señor. Ese es el hombre espiritual. Ese es el hombre del que Pablo está hablando, ese hombre espiritual del que está hablando Pablo. Dice, vosotros que sois espirituales. Es un llamado para aquellos, hermanos, que no traen una viga en el ojo y apuntan a la basurita que trae la otra persona en el ojo. Son aquellos que se dan cuenta que es por gracia que estoy viviendo como estoy viviendo, que es por el amor del Señor que me ha permitido ver mi pecado y alejarme de él.
Es porque el Señor permite que yo sea santificado, buscando agradarle al Señor a través de mi santificación, porque esa es su voluntad para mi vida. Ese es el hombre espiritual. Y este hombre espiritual, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? O estos hombres espirituales, restaurar al hermano, levantar al hermano. Hermano, si usted quiere buscar a alguien que le apunte, que le diga que está haciendo mal, no tiene que ir muy lejos. No tiene que ir muy lejos, cualquier persona. Hay veces nosotros, hermanos, nos encontramos viendo personas allá afuera que decimos: mira, yo sé lo que está haciendo mal esa persona, por eso está viviendo la vida que está, por eso lleva esa vida. Yo sé lo que está haciendo mal. No, somos bien fáciles, es bien fácil para nosotros, somos bien rápidos para investigar una vida, aunque no lo conozcamos, aunque no sepamos por lo que está pasando. Somos bien rápidos nosotros para dar nuestra opinión, aunque no nos la pidan. Bien rápido. Yo pienso que esa persona está así, porque mira lo que hizo, o mira cómo está viviendo, o mira esto, o mira aquello. Hermanos, eso no debe de ser. ¿Dentro de la iglesia? No. Fuera de la iglesia tampoco, hermanos. Porque acuérdense cómo fue Cristo, que no, a su tiempo, a su debido tiempo, Él se manifestó en nuestras vidas, hermanos, a través del Evangelio de Cristo Jesús. El Espíritu toca nuestro corazón, siendo pecadores. Nosotros salimos de allá de afuera. No nos sintamos mejores que otros. No nos sientamos, hermanos, como que nosotros somos más importantes, más grandes. Hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios. El punto, ¿verdad?, en la iglesia es restaurar al hermano, pero hacerlo con ese espíritu, hermanos, con ese espíritu de mansedumbre. ¿Se acuerda cuando estuvimos cubriendo una fase del fruto del Espíritu, una virtud? Es mansedumbre. Les decía yo la semana que estuve cubriendo eso, el mansedumbre, hermanos, es una actitud humilde y gentil que es pacientemente sumisa en cada ofensa, sin tener ningún deseo de venganza o retribución. De acuerdo con el hermano John MacArthur, es lo que, ¿verdad?, nos comparte él. Es el que nos dice, hermanos, ¿verdad? Ese es un espíritu manso. Hermanos, en Efesios 4, del 1 al 3, Pablo dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y luego dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, estamos llamados a soportar las fallas de otros, no buscando reprenderlos, hermanos, sin causa. No buscarlos reprenderlos nada más porque nosotros no hemos caído ahí. No podemos nosotros sentarnos en un caballo alto y sublime y decir: nadie me alcanza. De hecho, si usted leyó el texto conmigo, Pablo dice: ten cuidado tú también. Ten cuidado tú también. De hecho, Pablo a Tito, hermanos, le dice, le da una recomendación, un mandato, no recomendación, mandato. Demostrar aún, hermanos, mansedumbre para con todos los hombres. Para con todos los hombres, no solamente la iglesia, sino para con todo hombre con el cual usted sea
que tenga comunicación. Por igual, hermanos, a Timoteo le dice lo siguiente. En Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Es decir, Pablo aún le está diciendo que debemos ser mansos para con aquellos que se oponen a la enseñanza del Señor, a la doctrina del Señor, que están viviendo en contrario a lo que es la sana doctrina. ¿Con qué propósito? Con que ellos puedan ser zafados o que puedan ser arrebatados del lazo del diablo, hermanos. De que quizá Dios les permita o les conceda arrepentirse y poder conocer la verdad. Si lo tenemos que hacer eso para con otras personas allá afuera, nos tenemos que comportar para con todos los hombres con un espíritu manso. Hermanos, mansedumbre sea algo que sea mostrado para aquellos que han caído en pecado y nosotros vayamos a levantarlos. Esa es la forma que debemos de hacerlo. Sigue diciendo Pablo en el versículo 1 de Gálatas, capítulo 6, dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Creo que todos conocemos nuestras debilidades. Todos conocemos lo que puede traer tentación a nuestra vida. Hermanos, nunca ha sido bueno para el hombre correr donde está la tentación. Nunca ha sido bueno para el hombre buscar el mostrarle a los demás hombres: mira, yo ya no soy tentado. Nunca ha sido bueno para el hombre ello. Pablo en la iglesia de Corintios le dice algo similar: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú piensas que estás firme, asegúrate de no caer. Hermanos, ¿qué nos pensamos de veces que somos cuando pensamos decir: yo estoy tan firme en el Señor, yo tengo una fe tan sólida en el Señor, yo no voy a caer como aquel hermano, yo no negaría al Señor Jesucristo así como Pedro lo negó, yo no lo traicionaría así como Judas lo traicionó, yo no lo dejaría así como el resto de los apóstoles lo dejaron? ¿Qué nos pensamos que somos, hermanos? Si Noé cayó, si Moisés cayó, si Abraham cayó, si David cayó, si Salomón cayó, si Pedro, si Juan, si Judas, si Pablo, ¿quién soy yo de decir: yo sí puedo? Yo sí puedo. No importa que tengas la fuerza de Sansón, porque hasta Sansón tuvo su lado débil. Y no importaba que tanta fuerza tenía, llegó a caer también, y fuerte cayó. Por eso, hermanos, cuando estamos ayudando o buscando asistir a un hermano para restaurarle, no hacerlo de una forma con que: mira, me buscan a mí. Eso es orgullo, hermanos. Mira, yo sí puedo porque yo estoy más limpio que tú. Eso es orgullo, hermanos. Todos podemos caer. Cuidado con ese pensamiento, hermanos, de que yo soy mejor o yo estoy más fuerte. Si usted no ha caído, gloria al Señor.
Si usted no batalla con ese pecado, que su hermano batalla, gloria a Dios por ello. Versículo 2 en Gálatas dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, hermanos, podemos sacar eso de contexto. Fíjense qué tan fácil es sacarlo del contexto. Imagínense que yo me encuentro en una situación donde necesito que me den transporte para ir a otro pueblo, y me comunico con mi hermana Ángela y le digo: hermana, ¿sabe qué, hermana? Yo sé que usted tiene un auto, yo sé que usted maneja, yo sé que usted hace todas estas cosas, hermana. Es una ilustración nada más, no se me enoje mi hermana Ángela. Hermana, necesita llevarme usted a tal ciudad, ¿verdad? Y llegar y hacer lo que tengo que hacer y luego regresar. Dice la hermana: perdón, hermana, pero no voy a poder. Y yo le digo: hermana, ¿no sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros, y así va a cumplir usted la ley de Cristo, hermana. Y si un pastor que conoce el texto lo escuchara decir, le dijera: ese hombre está usando la palabra de Dios mal. Lo que está tratando de hacer es hacer que la hermana se sienta culpable ante el Señor, que se sienta mal. Ay, Señor, si de veras tendré que llevar a este hombre para que así pueda hacer lo que sea. Hermanos, dense cuenta de qué está hablando Pablo. Lea de qué está hablando Pablo. Pablo está hablando al principio, en el versículo 1, ¿de qué? De restaurar al hermano que ha caído, que ha sido sorprendido en pecado, en una falla, de restaurarle con espíritu de mansedumbre, de buscar, hermanos, no ser tentado, de no contarte a ti mismo como alguien muy sólido, ¿no? Y luego dice: y sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, cuando está hablando de las cargas, está hablando de las cargas en pecado, hermanos, en transgresión, en fallas, hermanos. No está hablando de que le tengo que dar yo dinero para que así llevo las cargas de sus biles, o de su comida, o de X cosas, hermanos. Porque hay veces las personas lo usan en lo material, hermanos, solamente. Aquí en el versículo 2 está hablando de sobrellevar los unos las cargas de los otros, en el sentido, hermanos, de pecado, de cuando estamos fallando, de buscar animar al hermano, de buscar, hermanos, así como aquellos caballos, hermanos, o aquellos burros que llevan la carga sobre ellos, así nosotros buscar al hermano, no echárnoslo literalmente sobre el hombro, pero buscar cómo le puedo ayudar, hermano, cómo puedo brindarle aliento, hermano. Yo sé que ha pecado y lo ha hecho para contra el Señor, no necesariamente para contra mí, pero ¿cómo le puedo yo guiar, hermano? Y buscarlo establecer en una forma diferente a que otras personas lo harían, hermano. ¿Cómo le puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo, hermano, cómo puedo buscar yo, hermano? No importa que tenga que salirme de ese círculo de confort que tengo todo el tiempo. ¿Cómo podré hacerlo? Es un llamado, hermanos, a hacer más de lo que a veces pensamos que es suficiente. Es un llamado, hermanos, a hacer más, hermanos, de lo que a la simple vista diría uno que es suficiente. No es de esa manera, hermanos. Es buscar realmente. Y es por eso que Pablo usa la palabra carga. La palabra carga, que habla de batallar con un peso. Fíjese lo que dice Romanos 14:13. Así que ya no nos juzguéis más los unos a los otros, sino más bien
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, si buscamos nosotros el restaurar a alguien, aseguremos, hermanos, o estemos seguros, de no hacerlo caer más, o buscar hacerlo caer más. Y así dice Pablo en esa segunda parte de ese versículo, y así vas a cumplir la ley de Cristo. Pero permítame tantito, Pablo, ¿no has estado hablando a través de Gálatas de la ley? De que la ley nos salva, de que no estamos bajo la ley, de que no somos esclavos de la ley. Pero ahora viene y aplica la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es la ley de Cristo, hermanos? ¿Cómo podríamos decir que nosotros estaríamos cumpliendo la ley de Cristo? Juan 13, 34 al 35, grábeselo. Juan 13, 34 al 35. ¿Cómo estaríamos cumpliendo la ley de Cristo? Un mandamiento nuevo os doy, dice Cristo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿De qué forma nos debemos amar unos a nosotros? De la forma que Cristo nos amó. Y dice en el versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjese lo que acaba de decir Cristo. Primero nos da una tarea imposible. Nos da una tarea imposible. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes se siente que es el que ha amado a su hermano como lo amó Cristo? ¿Quién de aquí podría levantar la mano y decir: yo sí he amado como Cristo ha amado? No pudiéramos, hermanos. Es por eso que les digo, nos da una imposibilidad. Nos da una forma imposible de amar. Pero eso no quiere decir que no podemos intentar. Nos da un objetivo por igual. Cristo nos está diciendo: debes de amar como yo he amado. Así debes de amar a los hermanos. Así debes de amar a tu hermano, de la misma manera que yo te he amado. ¿De qué forma nos amó Cristo? Entregó todo por nosotros. En una sola frase te lo pudiera decir fácil. Dio totalmente quien Él era para nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo. De esa forma nos amó. Pero ahora, no solo nos introduce, ¿verdad?, esa imposibilidad que no podemos hacer, pero que es un objetivo para nosotros. Pero nos dice: ¿saben que cuando ustedes empiecen, cuando nosotros empecemos a amarnos de esta manera, como Cristo nos amó, cuando nos empecemos a amar, ¿saben qué van a decir allá afuera? ¿Qué van a decir los que los miran? Cristo dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No que sois discípulos nada más, que son mis discípulos, dice Cristo. Porque hay discípulos de Buda, hay discípulos de Gandhi, hay discípulos de Mahoma, hay discípulos de cualquier otra persona, hermanos. Pero ¿cómo sabremos que serán discípulos de Cristo? Cuando os amares los unos a los otros. Dice Cristo: si tuvieres este amor los unos con los otros, conocerán que son mis discípulos, dice Cristo. Es ahí, hermanos, en ese versículo 2 de Gálatas, donde nos dice sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que está la muestra, que está la prueba para nosotros mostrar, hermanos. Hay veces batallo, hermanos, hablar sobre esto, porque realmente viene a mi mente: realmente nos amamos. Realmente nos amamos.
aquí en este lugar, no estoy hablando de en lo general, estoy hablando de aquí donde está. Usted está sentado aquí, usted me está escuchando. Realmente nos amamos. Hay veces batallo, hermanos, con ello. Le voy a ser sincero. Hay veces batallo yo con ello. Decimos que amamos al Señor, pero no queremos escuchar de su palabra. Decimos que tenemos comunión con el Señor, pero no queremos leer su palabra, no queremos orar. Hermanos, estuvimos un tiempo aquí, yo sé que algunos se acuerdan, estuvimos un tiempo aquí que los sábados por la mañana nos reuníamos a orar. ¿Cuántas personas llegaban? Se los puedo contar con una mano. Se los puedo contar con una mano. ¿Por qué? Yo podría decírselos a todos por qué, pero yo no sé realmente. Yo podría tener una conclusión en por qué. Hermanos, recuerdo que un hermano, hay una iglesia aquí, creo que es una de las iglesias más grandes, las que están aquí en Livingston. Y recuerdo que una vez me dijo, vamos a tener una reunión de varones. Y yo, wow, hermoso escuchar que se reúnan los varones. Dice, hermano, un hermano por igual en Cristo, me dice, hermano, me gustaría hacerle unas preguntas sobre el texto, porque me dieron un texto a mí para que yo presentara. Le dije, perfecto, yo te puedo ayudar, tú haz eso, tú voy a ir a hacer el estudio. Y todo estuvo hermoso, hermanos, lo que él pensaba del texto, lo que estaba viendo, ¿verdad? Todo lo que pudimos compartir, perfecto. ¿Sabe? Fue lo único que me sorprendió bastante. Las personas que había. 12 varones se juntaron en una iglesia que se reúnen alrededor de 200 personas por servicio. De 200 a 300 personas por servicio. Cuando me dijo lo que había pasado, me puse contento de saber que pudo entregar el mensaje o que pudo traer el estudio. Me puse contento de saber que no le dieron nervios, que estuvo dispuesto a hacerlo. Me puse contento en saber que lo quería hacer de nuevo. Y luego me dice, y a esos 12 varones que escucharon, y se me abrió la boca. Le dije, espérame, regrésate tantito. ¿Cuántos asistieron? Dice, tuvimos un buen grupo, 12. ¡Wow! Por eso mismo les digo yo, hermanos, batallo con escuchar a personas que dicen amamos a Dios y no nos presentamos para estar ahí escuchando con Él, peleando con la Escritura, tratando de saber más de Dios, ir a los servicios que sabemos que nos van a traer bien, que nos van a dar ese sustento que necesitamos al día. Batallo yo con eso, hermanos. No es por usar este día, pero prefiero ir a celebrar a mi Padre terrenal que a mi Padre celestial. Versículo 3 al 5, hermanos, aquí terminamos. Dice Pablo, hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 3 al 5. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ok, vamos por partes. Vamos por partes, porque ahí hay personas que se confunden. Pastor, ¿no acaba de decir Pablo al principio, verdad? O en el versículo que acabamos de cubrir, en el versículo 3, perdón, el versículo 2,
que llevemos las cargas de los otros, o de los unos con los otros. Y ni usted me está leyendo el último versículo y dice: cada quien llevará su carga. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿De qué está hablando? Fíjese el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se está engañando. Pablo no solamente está hablando de la iglesia, hermanos, de las iglesias en Galacia, aquellos que se sentían más que otros. ¿Por qué? Porque iban siguiendo la ley de Moisés. Yo ya estoy circuncidado, ¿verdad? Siguiendo la ley. Aquellos hombres que empezaron a introducir todo ese mala enseñanza, hermanos, no solamente está hablando de ellos, sino le está hablando directamente a la iglesia. Ustedes no, hermanos, sin Cristo no somos nada. Ustedes no son nada. Si tú piensas ser algo, no siendo nada, te estás engañando a ti mismo. Lo que tienes, lo tienes por Cristo. Lo que eres, lo eres por la gracia de Dios. Lo que conoces, lo conoces porque Dios lo ha permitido, hermanos. Porque al momento que Él quisiera, te pudiera mandar a comer zacate con los animales. Al momento que Él quisiera, tomara su gracia y la retirara de ti, y vivieras peor que el hijo pródigo. Hermanos, dice el versículo 4 al 5: así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿De qué está hablando? Someta a prueba su propia vida, su propio caminar en el Espíritu. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo con respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, tú vas a darte cuenta quién eres a través de tu vivir la vida que Dios te ha mandado a vivir, a través de caminar en el Espíritu. Y no te vas a agradar porque mira que él sigue cayendo y yo no. Esa no será la forma en la que te vas a agradar. Mira, yo no he pecado y aquel que está a mi derecha y aquel que está a mi izquierda ya pecaron. Y yo sigo derechito. Pastor, ¿necesita alguien que sea más santo? Aquí estoy yo. No, hermanos. Eso Pablo dice: cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo para gloriarse, pero con respecto de sí mismo. Y aquel que se gloría se va a gloriar en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando sea uno que se da cuenta quién es, con respecto a lo que Cristo ha hecho para con él, la gloria no será para uno mismo. Al momento que una persona que tú le dices: oye, ¿por qué vives de esa manera? Veo que lees bien, veo que estás gozándote en el Señor, veo que tratas de caminar a cada momento, veo que tu vida es un gozo entero en el camino, en la prueba, aún en la situación difícil. ¿Cómo estás haciendo eso? Y Él no te dirá: por mis fuerzas. Él te dirá: gloria y honra al Señor, porque Él me ha permitido caminar en fidelidad. Y al momento que caigo, y al momento que resbalo, ahí está para levantarme. Tengo un abogado que me defiende. Tengo aquel que está intercediendo por mí, que está a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Decía Martín Lutero de estos versículos de Gálatas del 1 al 5: esta palabra a mí me ha salvado, porque él se encontraba viendo su culpabilidad más grande que la gracia que Cristo le ofrecía. Pero al momento que su corazón cambió por el Espíritu Santo, se dio cuenta. ¿Qué tan grande pecado puede hacer el pecador que la gracia de Dios no lo cubra? Esa no es una licencia para que vayan a pecar. Eso es un reconocimiento de qué tan grande Dios es. Eso es lo que es, hermanos. Versículo 5, terminamos. Porque cada uno llevará su propia carga. Tú serás
el que vivirás tu vida. Esa será la carga, esa es la carga en la que está hablando Pablo el terminar. No está hablando de llevar las cargas o ayudar con los pecados a los otros, como lo estaba hablando en el versículo 1 y versículo 2. Ahora lo está cambiando y decir: tú mismo. Así que cada uno sométase a prueba en su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada quien va a vivir su propia vida, hermanos. Yo no puedo entrar en oración al Señor y decirle: Señor, así como aquel hombre, Señor, yo diezmo, yo ayuno. Pero mire aquí al publicano, mire aquí al hermano Pepe, mire aquí al hermano José, mire aquí al hermano Enrique. Señor, no se igualan conmigo. Cuidado con esas palabras orgullosas. Cuidado con hacerte sentir más grande que otro. Aún, hermanos, cuando yo estoy atrás, les he dicho aquí atrás del púlpito, yo no soy nadie. Cuidado con tratar de poner a un hombre en el lugar que solamente le pertenece a Cristo Jesús. Me da tristeza escuchar que hay iglesias que cuando el pastor sale, la iglesia no se reúne. Pues ¿a quién se reúnen a quién se reúnen a adorar? ¿Al pastor o a Cristo? ¿A quién se reúnen a adorar? ¿Al pastor o a Cristo? Y si usted está aquí diciendo: pues es que pastor, hay veces que el hermano que viene y predica, pues como que no me gusta mucho. Los cantos cuando usted no está, pues como que no mueven. Hermano, si usted se encuentra de esa manera o pensando en esa forma, arrepiéntase de esos pensamientos y busque ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No hay ningún hombre aquí que sea indispensable, hermanos. Así como pone a uno aquí atrás, Dios puede poner a otro. Y no, hermanos, dése cuenta de algo. Dios no va a usar a los hombres grandes y fuertes y maravillosos. Dios usa a lo más débil en el mundo, a lo detestable en el mundo, a lo despreciado del mundo, porque Él se trae honra y gloria aún en lo mínimo que nosotros vemos de esa manera. Así que, hermanos, termino con esto. Si usted está aquí y sigue en su vida de pecado y no ha cambiado nada en su vida, si usted está aquí y usted piensa que el venir a la iglesia es una cosa que se hace culturalmente, es una tradición. Si usted está aquí y piensa: bueno, ya pagué lo que debo de pagar, ¿no? Ya cumplí con lo que Dios me pide, de venir los domingos a la iglesia, así que me regreso y hago lo que quiero. Le voy a decir algo. Yo me encontraba en esa situación porque no conocía a Cristo. El conocer a Cristo es más que decir un versículo. Es más que decir Él es el Hijo de Dios. El conocer a Cristo conlleva un cambio total de vida. Eso es lo que conlleva ser un seguidor de Cristo Jesús, hermanos. Hermanos, si usted ha tenido un encuentro, una transformación a través del Espíritu Santo, déjeme saber que va a empezar a detestar el pecado, aún el pecado que hay en su vida, aún lo más mínimo de su vida, porque lo que va a querer es agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no le ofrezco oro ni plata. Yo no le ofrezco una vida maravillosa.
Yo no le ofrezco que Dios lo va a curar de cáncer, o lo va a hacer bajar de peso, o le va a quitar colesterol, o lo va a sanar de cualquier situación que esté pasando en su vida. Yo no le ofrezco nada de eso, porque esas son cosas vanas y pasajeras. Yo lo que le ofrezco es el hombre que a mí me ofreció vida eterna. Es a Él que vengo y le digo: arrepiéntase, arrodíllese, porque si no lo hace voluntariamente, toda rodilla se va a arrodillar, hermanos, ante Cristo Jesús, voluntariamente o involuntariamente. O si usted se arrodilla, hermano, voluntariamente, o sus rodillas serán quebradas y se arrodillarán forzadamente. O usted busca que Dios sea compasivo y misericordioso y pague la cuenta de pecado que usted tiene en su vida a través de Cristo, o usted lo pagará en una forma eterna, en la condenación. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. ¿Cuántos años tiene usted? 15, 20, 30, 50, 60, 70. Déjeme le digo algo. A cualquier momento todos podemos morir aún este día. Pero muchos de nosotros no nos quedan más que 20 años. Algunos de nosotros 10 años. ¿Está usted viviendo para Cristo? ¿Está usted amando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? ¿Está usted obedeciendo el mandato de Cristo Jesús? Amados los unos a los otros. Y si no lo está haciendo, ¿qué espera? No me diga: espero que el Señor venga, porque ese será el peor día de su vida. Arrepiéntese y crea en el Evangelio de Cristo Jesús.